estudiamos un poco la Biblia, podemos observar que hubo varios altares que se levantaron a Jehová. Altar de Noé, si podemos ver, altar de David levantó altares, Jacob levantó altares a Dios, y todos esos grandes hombres de Dios hubieron varios altares. Y el común denominador en todos estos altares es que todos tenían respuesta del cielo, todos tenían respuesta de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que alabamos y adoramos para obtener respuesta de Dios. No, no es eso, sino que alabamos y adoramos a Dios primero porque Él está sentado en su trono, Él es nuestro Dios, Él es el creador. Y como decía Alex, que necesita Dios nuestra adoración, nuestra alabanza, no. Nosotros necesitamos adorar a Dios, nosotros necesitamos alabar. ¿Por qué? Porque así cargamos la nube, así cargamos y edificamos el trono de Dios. Y al hacer esto, y como lo venía mencionando de los altares que están en la Biblia, ninguno se quedó sin respuesta. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios en el paquete, en el combo, por default, por defecto, sabemos que va a haber respuesta del cielo. Entonces podemos decir de alguna manera que nuestra verdadera adoración, nuestra verdadera alabanza produce respuesta del cielo. Lo podemos ver, al principio lo mencionaba Alex, que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, empezaron a alabar y adorar a Dios. ¿Qué pasó? Hubo respuesta del cielo. Las cadenas fueron rotas y además otras almas se salvaron gracias a ese evento. Podemos ver en la escritura también a David cuando él alababa, cuando él adoraba, siempre había gracia de Dios sobre la vida de él. Podemos ver el pueblo de Israel, antes de ir a una batalla, ellos empezaban a alabar y adorar a Dios. Los enemigos de Israel eran confundidos, venían dos campamentos enemigos para enfrentar a Israel, esos mismos se terminaban peleando. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Que la verdadera alabanza y adoración edifica, número uno, como mencionamos, como está en la diapositiva, edificar el trono de Dios, y número dos, cargamos la nube. Y esa nube es una nube de respuesta, de gloria. Entonces, a medida nosotros, si alguien tiene una necesidad, ¿qué debería hacer? Adorar. Si alguien quiere ver un cambio en su vida, ¿qué debería hacer? Alabar, adorar. Si alguien quiere ver restauración en su vida, ¿qué debería hacer? Alabar y adorar. ¿Por qué? Porque ahí está la clave para poder cargar la nube. Y creo que decía ahí, fíjate, Iván, que con lo que vos decías, apoyándote de eso, fíjate que es curioso que cuando Pablo y Silas, ellos están en la cárcel, ellos no cantan pidiéndole a Dios que los saque de ahí, como decía, sino que ellos simplemente adoran a Dios dando gracias, enamorándolo prácticamente, y Dios fue quien decidió sacarlos de ahí. Y que cuando uno adora, así como decías, que todo viene en el combo, Dios da respuesta. Y si bien es cierto que a Dios le gusta que uno se sincere con Él, hable con Él, se confiese con Él, Él ya sabe las necesidades del corazón de cada uno de nosotros. Entonces Él suple toda necesidad, toda ansiedad, todo aquello que como humanos tenemos necesidad, el Señor lo suple. Nosotros, la única tarea de nosotros es adorarlo a Él, dejarnos llevar como una hojita en un río y que Él nos vaya direccionando donde Él quiera. El ser humano a veces es tan complicado que se mete tantas dudas, se cuestiona todo, y se complica la vida. Sin embargo, es tan sencillo como simplemente dejarse llevar por los ríos del Espíritu Santo.